Hola, esperamos que os hayáis refrescado ya después de esa ola de calor histórica de la semana pasada, si nos estáis escuchando cuando sale este episodio. Y este nuevo episodio seguramente os pique. Intentaremos que nos pique a todos por igual, ¿eh? Pero según la edad que tengáis, esto va por vosotros. Hola, bienvenidos. Estáis escuchando Eco Insomnes. Estoy aquí con Pablo Izquierdo, Hola. con Mario Juárez Hola, Bruno. y yo soy Bruno Martín. Bueno, vamos a entrar directamente. Mario, Pablo, ¿vosotros creéis que los mayores no se están enterando de lo que hablamos? ¿Creéis que estamos hablando a un muro? Pero bueno, hemos declarado la guerra a alguien hoy, ¿o qué? Venimos aquí con la artillería Además. ready. A machete, sí, sí. Venga, sinceridad, por favor. Yo creo que sí se enteran, pero no se quieren enterar a la vez. O sea, yo creo que son perfectamente conscientes, y lo somos mucha gente de todas las edades, del problema que tenemos encima. Pero hay una dicotomía, ¿no? Como un disconnect de saber cuál es el problema, pero estar anclados como en un marco un poco viejo ya para intentar resolverlo. Estaba el otro día, ahora que has hecho la pregunta, me recuerda a... bueno, sabéis que detuvieron a una gente que se manifestó enfrente del Congreso por Sí. el tema de la crisis Sí, climática, Ujú. y les entrevistaron en un programa de estos de tertulia de televisión, en el que una de las tertulianas era Susana Díaz, que es, en fin, fue presidenta de la Junta de Andalucía y demás. Y Susana Díaz decía: sí, yo estoy a tope con vosotros, chavales, pero venía a decir, bueno, pero es que el mensaje y las formas lo son todo, ¿no? Y como que, ¿cómo dijo? Como que yo lo que quiero es que mi hijo recicle. Y que no, en fin, venía a decir que no, poco menos que con que no diera patadas a avisperos por la calle, la Madre mujer era mía. feliz. Entonces, claro, hemos venido de una época en la que eso era lo que era ecológico, ecologista, o como lo queréis llamar, ¿no? De, bueno, oye, yo un ciudadano fetén, yo reciclo el plástico. Pero, pero el parar de usar combustibles fósiles, hay que cambiar nuestra forma de vida, para bien y para mal, ¿eh? Pero hay que cambiarla, y el hacer cambios en nuestro sistema productivo y tal, creo que eso a lo mejor no se enteran, o a lo mejor no cala. Ya, es como que se han enterado, pero se quedan como a medias, ¿no? Que a mí, esto que has dicho de las formas cuentan, realmente me hierve un poquito la sangre. Me está Bueno. recordando a... ¿Os acordáis el clip este de Good Morning Britain, de una periodista en un panel con una activista climática, y la activista climática había hecho pues una protesta también en la calle o alguna Sí, cosa, por favor. y la periodista, creo que se llama Lowry Turner, le decía que era como súper irritante la superioridad moral de los jóvenes con ese tema, y decía al presentador de televisión: yo tengo el doble de edad que esta activista, yo tengo hijos, yo tengo un trabajo, yo tengo una madre mayor, y yo lo que Sí. quiero es poder seguir con mi vida. A mí me parece muy bien vuestra lucha, pero es que tengo cosas más importantes. Y era como, señora, es que justo acabas de dar el clavo. A mí me gustaría llegar a tu edad con hijos, con una madre mayor, con un trabajo, y poder seguir con mi vida. Y es que de esto va, de que podamos tener esta vida normal más adelante. Es que aquí creo que hay un problema. Lo que ha dicho Pablo es que sí se enteran. Sí se enteran, pero no empatizan con este problema. Yo creo que siempre lo he visto más como un problema de empatía. No le dan importancia o no lo ponen porque aquí me voy a lanzar un triple, pero creo que cuando vienes de una época en la que ha habido cierta bonanza asociada a un crecimiento y asociado a ciertos avances, es normal que tú pierdas de vista, o sea, te centres en lo que funciona y pierdas de vista lo que no lo está haciendo tanto. Entonces, cuando tú vives y alcanzas la madurez en unas décadas en las que tú puedes formar una familia, comprarte un coche, comprarte una casa y ascender en tu trabajo y tener éxito, yo creo que, claro, cuando te están diciendo que ese sistema en realidad tiene muchísimos fallos que estamos sufriendo ahora, la gente se pone en la defensiva. Y no solo se pone en la defensiva, sino que además es un poco paternalista el cómo te lo dicen a veces. Ya. Es decir, ¿A ti te han ridiculizado, Mario, por hablar de esto con gente mayor? hombre, sin ninguna duda. O sea, gente mayor y también, que es lo grave, gente coetánea a mí. O sea, gente de la generación Pokémon que a mí me ha dicho, bueno, es que
estáis agobiados por esto, es un cuento. O le ponéis nombre, os inventáis problemas donde no los hay y esto no es para tanto. Esto siempre, bueno, con la ola de calor lo hemos visto. Hemos tenido calor siempre en verano porque es verano. Digo, es que, a ver, vamos a contextualizar, por favor. No es a mí esto. también me han dicho mucho lo de, es que cómo se nota que no habéis tenido un problema de verdad en vuestra vida. Y a mí esto también me toca muchísimo la fibra. Es gente que sí, que se escuda en su experiencia, que igual ha tenido décadas de otros problemas, como que tendrá que ver una cosa con la otra. Que yo entiendo que tú puedes haber pasado por la enfermedad de familiares, por paro, por precariedad, un montón de cosas que también son problemas que afectan a nuestra generación, pero ¿por qué tienes que mezclar eso con esto, que es un problema que nos afecta a todas las personas, que no es un problema solo de mi generación, que también es de la tuya? Y sin embargo vienen con el... Como yo he tenido otros problemas que tú todavía a los que no te has asomado, pues lo tuyo vale menos. Que de verdad que... a mí me cabrea un poco cuando llegamos a estos términos. Cuando dices, Pablo, lo de Susana Díaz, en plan, el mensaje y las formas lo son todo. Vamos a ver. Se han agotado las diplomacias. De hecho, si estamos viendo que hay gente del tamaño de científicos o de la condición de científicos que han salido a la calle y se han anclado al Congreso y han pintarrajeado el Congreso por desesperación con la única proclama de escuchadnos un poco. Es que ya no es un tema de mantener las formas, porque no hay tiempo, ¿no? O sea, a mí esa es la sensación que me da. Sí, o sea, yo creo que a lo mejor es un problema más de entender la urgencia, ¿no? Que el problema, que lógicamente estamos todos de acuerdo y estamos en la misma página, ¿no? Pero la urgencia y la ambición de cómo hay que reaccionar contra ello, pues seguramente cambie. A ver, de todas formas, lógicamente todo esto son anécdotas que hemos vivido nosotros, o en fin, ¿no? Pero creo que sí que puede ser representativo, es decir, tampoco ser categóricos de todos los boomers son, en fin, hay niños que revientan avisperos, efectivamente, Susana Díaz, y hay viejos que se desviven por la naturaleza, ¿no? Pero bueno... Hashtag not all baby boomers. Total. Sí, vale, podemos decirlo así. No, boomers. Sí. Pero es verdad, ¿no? Que tenemos que ver, o sea, la edad media en España creo que está como los 44 años, es decir, el rostro de España es una persona mayor, más mayor que nosotros, ¿no? Entonces tenemos que entender y tenemos que escuchar y que hablarnos. Oye, igual deberíamos aclarar nuestras edades para contextualizar un poco esto. Pablo, ¿tú cuándo naciste? Yo 93. Mario. 93 también. Yo soy el 95, yo soy el pequeñito. Bruno es insultantemente joven. Bueno, cuidando a Bruno. Yo creo que otra cosa que puede influir aquí es que la gente joven hemos estado expuestos a esto un porcentaje más grande de nuestra vida, ¿no? Para nosotros ha tomado protagonismo súper pronto y entonces igual en la escala de los problemas vitales este es el que realmente ha cobrado protagonismo. ¿Vosotros recordáis por qué os empezó a preocupar la crisis climática? ¿Fue algo así como gradual o tuvo un momento como de antes y después? Yo creo que gradual, sin ninguna duda. Yo empecé a tomar conciencia de esto durante el periodo universitario, diría, con pequeños cambios y evidentemente recibí el mensaje y el problema con la envergadura que tiene. Esto es grave. Pero no fui consciente de los cambios y del impacto que se estaba produciendo hasta más adelante. O sea, yo he ido descubriendo el tema de las toneladas de CO2, del consumo de carne, del uso de la tierra, del cómo se entienden las ciudades. Yo esto lo he ido aprendiendo a lo largo de los años, pero y de forma así creciente un poquillo, no fue una epifanía. Sí, porque en mi caso ha sido como también muy, muy exponencial, ¿no? De, bueno, siempre tenía como unos pozos, ¿no? De evidentemente pues ser medianamente decente como ciudadano y reciclar y demás, pero creía que eso era, ¿no? Y seguramente de hace un par de años a esta parte, ¿no? Que tengo como más... Chico, que esto va en serio, que esto es de ya, que es urgente, ¿no? De todas formas, decía Bruno, y estoy de acuerdo, que a lo mejor es porque estamos expuestos como más tiempo de nuestra vida. El otro día nos escribía creo que se llama Nacho Pardinilla por Twitter, que me decía, yo soy del 73, que es un poco mayor que nosotros. Me decía que bueno, que esos son los años en los que todo ha cambiado, ¿no? Y a lo mejor es precisamente por eso, porque hemos estado como muy inmersos y hemos, en fin, crecido y madurado a la vez que esto ha ido ocurriendo, que lo vemos un poco así. O sea, si piensas en cómo funciona la memoria, ¿no? A nivel cerebro, pues lógicamente la gente más mayor tiende a olvidar lo que hace más tiempo, ¿no? Salvo destacables. Es decir, si tú le preguntas a Manolo si Manolo ha vivido una ola de calor, Manolo ha vivido una ola de calor.
El problema es que no se acuerda de los veranos que eran normales, ¿no? Entonces no es consciente, no sabe, digamos, intuitivamente que era mucho menos frecuente que lo que son ahora. Es un ejemplo, ¿vale? Pero sí es verdad que tendemos a quedarnos, yo he vivido mucho drama, porque te acuerdas de los puntos buenos y de los puntos malos, y los de en medio, Claro. pues los despejas para hacer nueva memoria, ¿no? Y hay un abanico muy grande de experiencias de las que puedes sacar puedes hacer cherry picking de los extremos más extremos, y no es una normalidad igual como la de ahora. Sí. Hemos hablado de la gente mayor, de los baby boomers, de la generación de nuestros padres y nuestros abuelos, pero a mí me interesa sobre todo la voz de la gente más joven que nosotros en esto, que creo que es de donde está viniendo ahora más cambio. Y hablando de estar expuestos a esto muy temprano en la vida y que esto te cambie desde pronto, he estado hablando con Francisco Vera, que es un activista climático colombiano que tiene 12 años y es fundador del movimiento Guardianes por la Vida. Y le pregunté justamente que por qué empezó en el activismo, y también, yo un poquito yendo a la pregunta capciosa, le pregunté, oye, ¿a ti te parece injusto que esto te haya tocado a ti o qué te parece? Y esto es lo que me contaba. Yo inicié en el activismo climático a partir de un hecho específico, coyuntural, en el 2019, cuando vimos ardir al Amazonas y todos los incendios que sucedieron en Australia, que nos dejaron pues impactados, ¿no? Sorprendidos frente a las consecuencias del calentamiento global. Así que yo decidí comenzar con mis amigos en medio de esa situación a hacer acciones, además porque yo soy de Colombia y pues el Amazonas está más cerquita a mi realidad, básicamente. Entonces empezamos a movilizarnos, a hacer limpiezas, a hacer siembras de árboles, a hacer de todo, pues para hacer lo posible de mitigar el cambio climático y de tomar acción climática ya. Y si creo que es injusto, creo que sí, porque creo que los niños tenemos unos derechos que se ven reflejados y se plasman en la Convención sobre los Derechos de los Niños, y uno de ellos, que es un derecho colectivo, es el medio ambiente sano, ¿no? Es un derecho de todos, y que esta generación no nos garantice una vida digna con un medio ambiente sano, pues claramente es injusto, y además que nos toque exigirlo, que nos toque pedirlo, porque que no tengamos un medio ambiente sano no es, digamos, un capricho nuestro, ¿no? Que estamos en guerra, tenemos muchos más problemas y a alguien se le ocurrió también crear otro problema más, el medio ambiente. No, es una necesidad, es un derecho, así que pues eso es básicamente. Os lo voy a decir, estoy alucinando con que un chaval de 12 años hable en estos términos y con este Te lo vocabulario. he explicado, Jorge Mauricio. Pero es que, me siento educado por este chico yo ahora mismo. ¿Qué manejo? O sea, ¿cómo incorpora? O sea, tiene un discurso bastante maduro con respecto a este tema para la edad que tiene. Sí, O sea, bueno, estoy- Francisco Vera, si le buscáis, ha salido mucho en medios, es que justamente por eso habla de forma muy elocuente y muy contundente. Y a mí lo que me choca mucho es esto que dice de por qué empezó. Porque los incendios en Australia y los incendios en el Amazonas. Y esto es algo que nosotros hemos visto, y bueno, sí, pues una noticia más, pero es que realmente, si tú vives en Colombia y te toca de cerca y, Claro. y te mueve, pues empezó con 10 años, ¿sabes? Con 11. No me extraña que esto sea lo que cobre protagonismo en su vida y que quieran dedicarle tanto tiempo a esto. Es que es brutal. O sea, yo no conocía a Francisco, y estoy flipando y sintiéndome mal de no conocerlo. O sea, me parece maravilloso, tío. Luego le pregunté que este discurso que tiene, él ha hablado en público en muchos sitios, viene de esta generación de activistas climáticos que están ahora realmente cantándole a las 40 a nuestros gobernantes, a nuestros políticos, y le pregunté que si resuena su mensaje más con un público joven o si realmente siente que le escucha a la gente adulta. Yo al hablar me conecto realmente con los jóvenes y con mi generación, con mis pares, con mis compañeros. De hecho, con ellos fue que yo inicié pues Guardianes por la Vida, básicamente. Y pues yo creo que no, yo creo que tu preocupación es la preocupación del otro, sí, yo siento que los adultos pues finalmente algunos tendrán indiferencia y dirán que de este mundo ya se irán, sí, y que las consecuencias pues las tendremos que asumir nosotros, y es la verdad, sí, así que yo sí siento que realmente hay una diferencia, hay menos preocupación de parte de los mayores, de algunos, no de todos, y obviamente más acción de parte de los jóvenes. Yo me conecto más con ellos porque somos esta misma generación quienes de manera colectiva vamos a afrontar esos retos que nos plantea el cambio climático, porque el cambio climático solo se afronta de manera colectiva.
Aquí dice Francisco que conecta más con los jóvenes y que la gente adulta tiende a ignorarle. De hecho, hablando luego con él fuera de estos audios, sí que me comentó que a veces siente que se le trata un poco con condescendencia o con paternalismo, pues porque es un niño de 12 años, ¿no? Y es como que puede aportar al discurso político un niño de 12 años. Pues lo que vienen aportando muchos y muchas de esta generación, de la generación Greta, que es pedir, por favor, que se escuche a los científicos y cambiar el discurso de pensar en 50 años, el mundo en 2050, a pensar en el mundo ahora, el mundo que estamos viviendo y que tenemos la infancia, los niños y las niñas de hoy en día. Claro, es que lo estábamos comentando, ¿no? Que a nosotros muchas veces, personas más mayores, se nos ningunea. Imagínate un niño de 12 años. Claro, es que los boomers, tío... A ver, luego hay capas y hay speech según la ideología de cada cual y demás, ¿no? Pero si nos ceñimos a la generación, es que no se van a tomar en serio a un niño de 12 años que además tiene la osadía de hablar de cosas importantes, ¿no? O sea, yo creo que eso es un problema, porque si no solo... Digamos, aparte de lo que hemos dicho, ¿no? De que los boomers son mayoría en países como España. Además, si miramos hacia la política, es que son nuestros líderes, ¿no? Los que tienen el timón son boomers o son personas de la generación anterior a la nuestra, ¿no? Y si no escuchan, o sea, si saben que hay un problema, lo que estamos diciendo, si esto se sabe desde hace décadas, si saben que hay un problema, pero no entienden la urgencia de actuar con decisión y con contundencia, tenemos un problema, ¿no? Y el problema no lo veo en que nos gobiernen boomers. O sea, yo a tope con que nos gobiernen abuelos, sobre todo abuelas, que tienen una experiencia vital valiosísima, ¿no? Pero... Claro. Vuelve Carmena. Pero también puede gobernar gente joven, ¿no? Y en cualquier caso, o sea, creo que es fundamental que podamos tender esos puentes entre generaciones y que podamos escucharnos. Creo que se está rejuveneciendo un poco la cartera política, la plantilla política en Europa. En Estados Unidos no tengo ni idea, ¿vale? Pero en Europa sí que me consta que hay una tendencia hacia líderes y lideresas cada vez más jóvenes. Creo que ahora tenemos bastante generación X entre los gobernantes de países, que son los que vienen un poco después de los boomers, e incluso millennials. Pero sí, bienvenido el cambio y bienvenida a la diversidad. Yo creo que generación X, yo soy bien joven, tío. Yo soy millennial sobre la bocina, pero soy infiltrado. Soy boomer por dentro. ¿Quiénes son los que más generación X? A ver, los boomers son la edad de mis padres, que van un poco como de los nacidos entre los 50 y los 60, principios de los 60. Generación X, finales de los 60, quizá hasta 1980 o así. Luego los millennials, de los 80 a mediados de los 90. Yo nací en el 95, a mí ya mucha gente ya dejaría de considerarme millennial. Yo me siento un poquito millennial así. Nada, te queremos igual. Y luego ya viene la generación Z o los centennials, que son la gente nacida como en torno a los 2000. Qué taxonomía, señor. Bueno, sí, aquí el reminder. Yo personalmente sigo viendo aquí un poco ser esclavos también de la herencia cultural que te toca vivir. Y la generación anterior era un mundo también construido en base a menos comunicación, a menos información inmediata, a un ritmo distinto. Entonces, muchas veces creo que pedimos no entendemos o no queremos pararnos también a digamos, dibujar de dónde viene nuestro interlocutor. Y eso provoca que, claro, tanto ellos como nosotros tengamos ahí una desconexión en el mensaje muy gorda, porque ellos, hablando de la generación boomer, como hemos clasificado ahora, nos ven con unos problemas que no tienen ningún tipo de dimensión real y nosotros les vemos anclados a unos problemas que o bien no tienen tanta importancia o bien están pasados de rosca. Ya hablaremos del capitalismo más adelante, pero un poco esto. Total. Pues hasta ahora hemos estado hablando de anécdotas y es como dice Pablo, o sea, nosotros podemos tener nuestra percepción, hemos tenido experiencias malas que nos rebotan un poco en este sentido, pero yo quería traer los datos y ponerlos sobre la mesa para ver si realmente tenemos razón, si esto es algo que existe o si está solo en nuestra cabeza. Y os comento, en los estudios reales sobre la brecha generacional de percepción del cambio climático, tengo que decir que tampoco hay muchísimo apoyo a esto de que haya realmente una brecha generacional. O sea, no es verdad que a los jóvenes, así a grosso modo,
les importe o no os importe más la crisis climática que a los mayores. Oh. De hecho, en Reino Unido vieron que más boomers que centennials boicotean marcas por conciencia ambiental y que de hecho los jóvenes, la gente de millennial para abajo, eran más fatalistas y más predispuestos a decir qué más da lo que yo haga si no va a cambiar nada. Luego, también una cosa que me sorprendió es que la preocupación climática ha ascendido de forma uniforme en todas las franjas de edad. Aquí he estado mirando estudios, había uno en Suiza y otro en Nueva Zelanda, y realmente en todas las generaciones ha aumentado la conciencia de que el cambio climático es real, es un problema y hay que hacer cosas. Ya, Lo que pero pasa es que se partía del mismo sitio. bueno, ahí es donde tenemos un poquito de diferencia. Los mayores van un poquito más rezagados solo porque partían de un nivel más bajo de percepción y igual había menos... Más bajo, vale. Sí, más el desinformación. tema cultural, un poco. esto, sí. Claro, menos información en su época o así. ¿Vosotros qué os parece esto? ¿Sorprenden los datos? ¿Vosotros creéis que había realmente brecha? Hombre, a mí me pilla un poco, la verdad, con así a trasmano. O sea, yo siempre espero que sea un problema que interese a todos los rangos de edad, porque creo que actualmente está cobrando muchísima fuerza y hay muchos datos que aplastantemente te dicen, oye, mira aquí y esto está mal, por favor, haz cosas. Lo que sí que me sorprende es la percepción de la brecha generacional sea ilusoria o algo nuestro, porque es algo que o bien en medios o bien en discursos de redes sociales o bien en, yo qué sé, en sketches o lo que sea, sí que se ha favorecido. O sea, es un concepto, es un ente que sí que se ha alimentado, en mi opinión. Y yo, de hecho, he crecido con una idea de que hay una brecha generacional, o bien por tecnología, o bien por cultura, o bien por... llámalo X. Pero hay una brecha. Yo creo que aquí hay dos evidente. temas. La primera, no estoy diciendo con estos datos que no haya brecha, porque de hecho en los estudios que mencionaba antes, sobre todo el de Suiza y el de Reino Unido, sí que encuentran que los jóvenes son más propensos a decir que debemos anteponer el medio ambiente a la economía. O sea, que aunque los mayores y los jóvenes más o menos consideren por igual, o incluso los mayores a veces más, que el cambio climático es real y es un problema y hay que hacer cosas, el qué cosas hacemos, ahí es donde igual hay diferencia. Sí. Y es lo que decíamos antes, los mayores igual dicen sí, hay que reciclar, hay que hacer cosas, pero se paran justo en el paso de vamos a acabar con los combustibles fósiles. Los jóvenes son más propensos a decir que el medio ambiente tiene que ir por encima de la economía. Un poco radicales, ¿no? En ese aspecto, en cuanto a la medida, ¿no? En general. Sí. O sea, pero me cuadra, ¿no? Que gente de 50, 60 años que se vea más leal a un sistema que realmente les ha funcionado, ¿no? Y creo que a lo mejor por eso vienen las cosas que a nosotros muchas veces no, que estamos destrozando todo y que estamos empezando a cabrearnos. Sí, y luego está otro tema que es el que ha mencionado Mario de los medios. Esto tampoco hay que ignorarlo porque igual nos creemos que mucha gente de la generación de nuestros padres no le importa el cambio climático y esta percepción de brecha generacional igual sí que ha surgido porque nos lo han ido metiendo en la cabeza poco a poco. Y aquí creo que ha llegado el momento de hablar de Greta Thunberg. Lo siento, no podíamos evitar el elefante en la habitación. La revista Time nombró a Greta la persona del año en 2019 y en el parrafito que le ponen a la persona del año la llamaban portaestandarte de una batalla generacional, que igual no era tal en ese momento, igual sí, no sabemos. Pero a mí esto del discurso Greta y cómo nos ha afectado me interesaba mucho y he estado hablando con Ana Belén Martínez, que es profesora investigadora en la Universidad de Navarra, y ella ha hecho un análisis del discurso de Greta Thunberg y os quiero enseñar lo que nos ha dicho. El discurso de Greta Thunberg es muy interesante desde el punto de vista de la retórica. Cuando empecé a investigar sobre cambio climático, redes sociales, activistas, yo me dedico a literatura inglesa, entonces me interesan las narrativas tanto en redes como fuera de redes, que sean realizadas por gente joven, ¿no? Y que hablen no solo de un yo, sino de un nosotros. En el caso de Greta, es verdad que no fue la primera activista por el cambio climático, ¿vale? Obviamente ya había movimientos décadas antes. No se llamaba así, se llamaba por otras palabras, pero ya había activismo. Esto es algo que algunos pues critican de la atención mediática que recibe Greta e incluso lo usan como arma contra ella.
pero a mí me parece muy interesante que su yo fluctúa con un nosotros, perdón por mi tendencia filológica, y este yo colectivo o nosotros colectivo tiende a ser el yo de la gente joven. Es súper interesante lo que dice aquí Ana Belén, y es que cuando Greta habla, tanto en público como por escrito, en sus memorias, etcétera, cambia entre hablar en primera persona del singular y primera persona del plural. Y cuando usa la primera persona del plural se está refiriendo como a círculos cada vez más amplios. En primera instancia, ella y sus compañeros de Fridays for Future y compañeras que hacen los climate strikes, pero luego también de la gente, la infancia, los niños, luego de la gente joven en general, porque ya no es menor de edad, y luego habla de nosotros como la humanidad que estamos metidos en todo esto juntos. Pero también le pregunté a Ana Belén que hasta qué punto cree que Greta Thunberg ha sido, digamos, la fuerza, el pegamento social que ha generado este movimiento juvenil por el clima. Y esto es lo que me contaba. Ha habido investigadores académicos que llegan a utilizar la palabra catalizador para referirse a Greta Thunberg. ¿Por qué es esto? Pues porque muy rápidamente surgieron en muchos países movimientos para luchar por dar voz a los jóvenes y a la idea de crisis climática. De nuevo, esto no es algo que surgiera de la nada, pero esa evolución de ser activista tanto en redes como a pie de calle es algo bien nuevo. Hay, por supuesto, algunos jóvenes que no llegan a estar totalmente de acuerdo con ser identificados con la figura de Greta. Eso es comprensible porque pues eso pasa siempre que uno mira figuras, celebridades, ¿no? Que pues parecen silenciar las historias de los demás. Pero si uno presta atención al discurso que tiene Greta Thunberg, se puede ver que en ese yo y en ese nosotros está más gente metida. Y sobre todo hay pues, unos jóvenes criticando la inacción y la pasividad de la gente adulta y pues poniendo eso en el candelero. Pues qué interesante. O sea, yo sí que quizá diría que sí que la percibo como algo, en fin, el efecto Greta que se habla, ¿no? Que sí que ha contribuido un poco a abrir brecha, a amalgamar, que lógicamente lo que decía Ana Belén, que ha habido movimientos juveniles y ha habido líderes juveniles antes que ella y los habrá después, pero creo que también es de recibo como reconocer que además Greta específicamente hace como mucho por ser cabeza de cartel de otra gente que a lo mejor no tiene su altavoz, ¿no? Que muchas veces ha hecho esto de convocar eventos o lo que sea, sabe que van a ir los periodistas porque es un producto como muy jugoso para la prensa y dice, bueno, este evento es para que yo me calle y escuchéis a toda esta gente, ¿no? A líderes juveniles, líderes en fin, de comunidades indígenas y demás. Creo que es algo que quizá no se hubiera visto antes. Y esto que dice Ana Belén de que en el discurso de Greta se percibe que habla de un nosotros los jóvenes y un vosotros los mayores como culpables, a mí me parece muy interesante. No sé si estáis de acuerdo, ¿hasta qué punto vosotros creéis que los mayores son culpables y que nos deben reparaciones en todo esto? A ver, es peligroso, yo creo que hablar de deudas aquí siempre es muy... Más que nada porque fomentamos, yo creo que la conversación en torno a culpables y herederos de un problema y es acentuar el enfrentamiento. Si queremos solucionar esto, yo siempre he pensado que los actores tienen que ser de todos los rangos de edad y actualmente los que están en el poder y los que gobiernan y tal todavía son los de la generación anterior. Entonces no podemos fomentar tanto la trinchera aquí, digamos. Que evidentemente esto se ha ido gestando a lo largo de algunas décadas que corresponden a un periodo anterior al nuestro, evidentemente, pero que también hay que entender que es un poco tramposo el crecimiento, engaña mucho y promete muchas cosas. O sea, cuando estás en pleno auge, lo venimos hablando durante todo el capítulo, o sea, si tú estás en un periodo en el que todo parece ir como un cohete, te montas en el cohete y a vivir y no te paras a decir, bueno, ¿estamos construyendo el cohete a costa de qué? ¿Cuáles son?
Esto es un poco... Vamos, mi opinión. Sí, es verdad, es muy delicado, yo creo también exigir culpas y responsabilidades. Y de esto he hablado también con Silvana Briones, que es una activista juvenil y amiga, un poquito más joven que nosotros. Ella es integrante de Fridays for Future y me hablaba del el valor que ha tenido esto de la voz que ha dado Greta al movimiento juvenil, porque también ha visibilizado otras luchas y ha dado cierta autoridad a la voz joven en temas que no son necesariamente solo del clima, porque de esto hemos hablado también muchas veces. La respuesta a la crisis climática no es solo una cuestión de emisiones o solo una cuestión de biodiversidad. Aquí hay un componente de justicia social y tiene que ir de la mano del feminismo, del antirracismo, de muchas cuestiones que no se hablan. Entonces, Silvana me contaba que una de las cosas valiosas que ha traído la visibilidad del movimiento juvenil por el clima es justamente dar voz y autoridad a estas otras luchas que siempre tienen que ir de la mano. Respecto a la autoridad de los grupos juveniles en el activismo climático, creo que lo que es súper especial es que es uno de los movimientos sociales en los que la voz de los jóvenes ha tenido más fuerza, lo cual creo que se ha extendido también a otras luchas y por eso es súper especial para nosotras. Y bueno, obviamente creo que al pertenecer todas a una misma generación o generaciones muy cercanas, entendemos la problemática desde la misma visión y creo que eso nos da más fuerza para actuar juntas y caminar hacia un objetivo que en realidad es común no solo para nosotras, sino para todas las generaciones. Qué bien habla esta chica siempre, de verdad. Es que... Y desde esa perspectiva de tender puentes que decías tú, Mario, que me parece súper valioso también. ¿Vosotros habéis hablado alguna vez con vuestros padres sobre esto? Porque yo sí, y puede ser incómodo, ¿eh? Es el hablar de eso, cómo habéis vivido vosotros vuestra vida, cómo lo hemos vivido nosotros. ¿Qué opináis? Yo hablé el otro día que puede ser el Pleistoceno, ya sabéis cómo va la expresión. No, pero fue la semana pasada. Con mi padre de esto, no recuerdo bien a qué vino. Y eran, bueno, ¿a qué vino? No, sí recuerdo, ¿no? Lógicamente al tema de la ola de calor. Y era perfectamente consciente de que, en fin, de que el clima hay un desequilibrio y no es el que era y no lo va a ser. Pero, o sea, mi padre, que es una persona, en fin, que nació en un pueblo, que padre es agricultor, es lo de siempre, ¿no? Y creo que sí que obviamente es muy consciente de las raíces que tiene todo en la naturaleza, ¿no? Porque lo ha mamado, pero quizá sea una conciencia un poco más utilitarista, puede ser, de la naturaleza como recurso, como, bueno, pues qué suerte que tenemos esto para poderlo aprovechar o explotar, ¿no? Como se diga. Yo aquí voy a hablar del caso este especial, porque... Mi familia es como el Celebi dorado en los juegos de Pokémon, o sea, una entre 1.000.000. Tú, o sea, si te vas a mi casa, de verdad, no podrías deducir que aquí ha habido cero o muy pocas conversaciones en torno al cambio climático. Mis padres han tomado medidas contra el cambio climático ellos solos. Han tomado una serie de derroteros que a mí me han sorprendido luego con perspectiva, cuando yo he estado dentro de toda esta lucha. A mí me han sorprendido para bien. Digo, pero si vosotros lleváis ya... O sea, yo no os tengo que contar nada. Obsesionados. Mi padre, cuando las cápsulas del Nespresso no se podían reciclar, las vaciaba a mano y se encargaba él de separar todo meticulosamente. Quiero decir, siempre han tenido como una predisposición y una sensibilidad especial para ser gente que nació en los 50 y en los 60. Fíjate, pero... Me ha sorprendido. Yo viniendo de una familia que también siempre ha estado muy consciente, mis padres también han sido siempre súper verdes y claro, por eso estamos aquí nosotros tres hablando de esto, ¿no? Porque al final también lo que en el entorno en el que te crías tiene mucho que ver. Y sin embargo, hay ciertas cuestiones de estilo de vida, ¿no? Como el hogar, la casa, la vida que te montas, en las que igual hay que repensarse como valores más de fondo, y son conversaciones súper incómodas porque el éxito y el bienestar para nuestros padres y nuestros abuelos era aspirar a mayores niveles de consumo, ¿sabes? A tener una casa con piscina, 2 coches, una segunda vivienda si puedes, a comer más carne, porque eso antes era una cosa que estaba restringida. Y lógicamente, nuestros mayores en general, ¿vale? No hablo de mis padres, pero hablo de la generación anterior a la nuestra, quieren eso para sus hijos, quieren eso para nosotros. Y ahora les estamos diciendo que está mal, que el consumo per se está mal, es que es súper violento. Y yo creo que aquí hay una cuestión de tener mucha empatía. O sea, igual que estamos pidiendo que ellos tengan empatía con nosotros tenemos que tener empatía también con ese entorno en el que se han criado. Sí.
paciencia y hablar de nuevos valores, porque esto de lo que va es de exigir menos consumo sin que eso signifique que vas a vivir peor. Tenemos que redefinir el bienestar y el progreso para que se pueda hacer eso sin que necesariamente parezca que les estamos pidiendo tener una vida de mierda, en resumen. Y yo no sé si para los mayores es más difícil ver los cambios como una oportunidad, si quizá lo ven más como sacrificio y nosotros somos capaces de darle la vuelta a la tortilla. Y quitarnos peso. O sea, decían hace poco en Twitter, en nuestra red, no sé si era Marcos Martínez o Andreu Escrivá, que decían, yo no veo el decrecimiento como hacer un sacrificio, lo veo una oportunidad para deshacerme de cosas que me producen un lastre, y es una visión un poco curiosa para darle la vuelta y que puede ser positiva para encauzar las conversaciones de hay que consumir menos. Justo. Porque... Sí. O sea, si me deshago del coche, pues mira, ahorro dinero, vamos a tener ciudades más agradables, con menos ruido. No es necesariamente simplemente he perdido en movilidad, es que no puede traer unas cosas buenas consigo. Y que no tienes que haber perdido en movilidad, ¿no? Que lo de siempre. O sea, claro, entiendo por qué puedes ver el sacrificio primero, porque lógicamente las oportunidades no las ves hasta que las ves, ¿no? Y lo que ves a bote pronto es que ya no hay un coche y ya no es todo tan fácil y no es de puerta a puerta y tal. Pero lo que dices, no solamente el dinero, ¿no? Solamente que puede haber, y más que van a surgir, porque estoy optimistamente convencido de ello, de que habrá oportunidades que lo suplan con creces. Sí, y antes lo de salir a vivir en una urbanización y tener una valla de 2 metros que te separe de tus vecinos, igual si volvemos a vivir en comunidades un poco más cerradas y compartimos cosas y espacios, también llevamos vidas más agradables. Sobre cómo no antagonizar a los mayores, a pesar de sentirnos un poquito traicionados, también he hablado con Silvana y esto es lo que me contaba. Y bueno, la sensación de traición de otras generaciones es un poco complicada de gestionar, y creo que es algo muy personal que cada uno lleva de una manera diferente. Al final creo que la mejor forma es como transformar esa incertidumbre, ¿no? De decir por qué estamos teniendo que lidiar con algo que quizá no nos corresponde, en algo más movilizador y más motor social, por decirlo así, y para ello es necesario trasladarlo a una clave positiva y a decir vamos a abrirnos, vamos a actuar todas juntas, vamos a intentar entendernos entre unas y otras generaciones, porque la única forma es que se haga de manera coordinada. Entonces, pues eso, creo que es algo muy personal que cada uno lleva de su manera, pero que una cosa que yo recomiendo hacer y que a mí personalmente me sirve mucho es transformar ese sentimiento un poco negativo en algo como a lo que le podamos dar impulso y que nos sirva para abrirnos a las demás y para intentar no repetir de cara a futuras generaciones lo que nos ha sucedido a nosotras. Tal cual. Es que Silvana lo ha expresado 1000 veces mejor que yo porque bueno, era fácil. Hay que establecer canales de comunicación más cuidados, más empáticos y favorecer el hecho de que esto no sea un enfrentamiento, porque si no, no hay victoria posible. Y creo que no se va a llegar a ningún sitio. Convencido estoy. A mí muchas veces me cuesta llegar a este entendimiento. O sea, y me cuesta llegar al sitio en el que yo interpreto esto de forma positiva, porque yo me enfado. Y es que es normal enfadar. Yo me cabreo todo el rato y cuando veo que hay tantas cosas mal y que estas cosas mal las puedo asociar a una generación en concreto, es muy sencillo hacerlo y mantenerlo, porque es una... Y hay que salir de ahí. Hay que salir de ahí porque creo que se entorpece y lo único que tenemos que hacer ahora mismo es tener una comunicación eficiente, porque no tenemos mucho tiempo. Sí, yo estoy identificado. De hecho, a mí me apetecía muchísimo hacer este episodio por la frustración que me ha generado las veces que se han reído de mí, las veces que me han dicho gente mayor que, madre mía, la ecoansiedad, es que le ponéis nombre a todo hoy en día. Evidentemente esto cabrea y, como decía Pablo, veníamos aquí con ganas de gresca, veníamos a picar, pero esto es un poco más sutil, más nuanced y hay que introducir los matices y los puentes en la conversación. Veníamos a picar, pero es que me parece súper importante, ¿no? Necesitamos estar juntos en esto, porque no podemos hacer... O sea, por una parte, si nos sentimos traicionados o como nos queramos sentir con respecto a los boomers, es con parte de esa generación, lógicamente, y con estamentos específicos de esta generación. Y por otra parte, es que no vamos a ningún sitio sin tender esos puentes, o sea, que más nos vale. Sí, y antes de cerrar yo quería reconocer públicamente también toda la gente que ha venido antes que nosotros, que parece que hemos inventado la rueda, como decía Ana Belén Martínez. Greta Thunberg no ha sido la primera activista climática ni de lejos. Anda que no ha habido gente antes, desde los años
vamos, bueno, ya no solo desde el siglo pasado, desde antes. Estoy pensando incluso en Rachel Carson con La primavera silenciosa, gente que ha hablado de problemas medioambientales y ha denunciado problemas medioambientales mucho antes de que estuviese sobre la mesa el problema climático y las emisiones específicamente. Entonces, yo reconozco las raíces del activismo climático en el activismo medioambiental de todas las décadas que nos ha precedido. Reconozco a mi madre y a sus amigos ecologistas que han estado en 1000 batallas antes que esta en concreto. Están todas muy relacionadas y bebemos de esta tradición de activismo medioambiental que no necesariamente climático previo. También hay una parte que me parece importante y es cómo se está comunicando esto de la brecha generacional. Parece que hay mucha gente mayor que en medios y en conversaciones cotidianas se le dice es que tienes que pensar en el planeta que dejas a tus nietos, lo que decía al principio, piensa en el año 2050 o 2060. Yo quería decir, también piensa en nosotros, por favor, no solo en tus nietos, sino en la gente que ya estamos vivas hoy en día y que queremos ciudades más habitables y un planeta que no haya perdido su biodiversidad, sus servicios ecosistémicos, donde no vivamos en el apocalipsis contemporáneo. Por favor y gracias, porque es que, a ver, somos jóvenes, vamos a decir, iba a decir una barbaridad, pero somos jóvenes, basta ya de este trauma de los 30 años, somos jóvenes y tenemos muchísima vida por delante. Vamos a intentar que las soluciones estén llegando ya, por favor, porque es que los nietos a lo mejor no llegan, es lo que decíamos de la urgencia, hay que moverse. Bueno, hay mucha gente de nuestra generación que ya se está planteando no tener hijos, pues a ver a qué mundo nos va a traer. Otro tema. Esperamos que no llegue a eso. Oye, pero antes de acabar, me parece súper importante, me interesa muchísimo, quienes nos estáis escuchando, decidnos cuántos años tenéis, qué pensáis de todo esto, qué piensan vuestras madres, vuestros padres. Ya sabéis que nos podéis escribir y os leemos con brillo en los ojos siempre en @ecoinsomnes, y que nos está creando una comunidad para entrar a vivir de bonita, chicos. Eso es, muchas gracias por escucharnos. Gracias a nuestras voces invitadas de hoy, a Francisco Vera, a Ana Belén Martínez y a Silvana Briones. Mis compañeros son Mario Juárez, hola, Pablo Izquierdo. Hasta luego. Y yo soy Bruno Martín. Volveremos cada 2 martes con un episodio nuevo de Ecoinsomnes, aquí para desahogarnos, pero también para tejer redes con vosotras y con vosotras, porque no estamos solas en esto. Así que hasta pronto. Hasta pronto. Chao.